Entre un cuarto y un tercio de la Biblia es profecía, aunque la mayoría no toma en serio la profecía bíblica. Los oyentes del Mundo de Mañana saben que en este programa no solo vemos noticias y eventos mundiales actuales y vida cristiana, sino también la profecía bíblica. Y no lo hacemos solo por curiosidad, ni para escuchar algo emocionante sobre el futuro. Si tenemos oídos para oír, Dios tiene un mensaje en su palabra, especialmente al acercarse el tiempo del fin. Debemos entender la profecía bíblica. Hoy en el Mundo de Mañana veremos uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Es uno de los libros menos conocidos, uno de los llamados profetas menores. Son llamados profetas menores no porque sean menos importantes, sino porque son mucho más cortos. El libro del que estamos hablando tiene solo 7 capítulos. ¿A qué libro me refiero? Al libro de Miqueas. Se encuentra en su Biblia hacia el final del Antiguo Testamento. ¿Pero qué tiene que ver este libro de Miqueas con usted y conmigo hoy? ¿Hay algo que podemos aprender de él? ¿Podría este pequeño libro contener algún tesoro inesperado por descubrir, para ayudarnos en algo, al acercarse el fin de la era? El profeta Miqueas nació más de 700 años antes de Cristo. Su ministerio duró del año 750 al 687 antes de Cristo. Él era de Judá, de un pueblo llamado Moreset, a unos 32 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Profetizó durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Fue contemporáneo con el profeta Isaías, quien es mucho más conocido. Mientras que profetas como Isaías eran de Jerusalén y tenían acceso a la corte real, Miqueas era de un pueblo pequeño de una zona rural. En el libro que lleva su nombre, Miqueas habla de un tiempo futuro de calamidad mundial. Vea lo que dice en Miqueas 1, versículos 2 al 4. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y todo lo que hay en ti, y el Señor sea testigo contra vosotros, el Señor desde su santo templo. Porque he aquí, el Señor sale de su lugar, y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. No se necesita demasiado conocimiento bíblico para reconocer que está hablando del día del Señor. Es un lenguaje similar al que vemos más adelante en Apocalipsis. La gran tribulación y el día del Señor desembocan directamente en el regreso de Cristo a la tierra. Él pondrá sus pies en el monte de los olivos y luchará contra las naciones reunidas contra él. Y Miqueas nos ofrece una dramática ilustración de cómo sucederá. Este olvidado profeta de un pequeño pueblo agrícola habló de esto hace más de 2700 años. ¿Debería importarnos el libro de Miqueas? Si vivimos en el tiempo justo antes de que esta calamidad golpee a las naciones, totalmente debería importarnos. Vea el contexto adicional que Miqueas da al respecto de estos eventos. Lo vemos en Miqueas capítulo 1, versículo 5. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. O sea, Cristo regresará para establecer su gobierno, pero también regresará para poner fin a las transgresiones de la casa de Israel. ¿Y quién es la casa de Israel? Si usted ha seguido el Mundo de Mañana por algún tiempo, sabrá que explicamos cómo la Biblia identifica a la presente casa de Israel en la actualidad, o Jacob, que era su nombre antes de ser cambiado a Israel. Los israelitas actuales abarcan las naciones de ascendencia británica en el mundo, así como otros países del norte de Europa. O sea, los descendientes del patriarca Israel experimentarían bendiciones espectaculares en los siglos previos al tiempo del fin. Las naciones modernas del antiguo Imperio Británico y otros países del norte de Europa han disfrutado de una enorme riqueza material y de gran poder militar, pero no hicieron uso adecuado de esas bendiciones. De hecho, ¿qué vemos hoy en muchos de esos países? Inmoralidad, codicia, egoísmo y un rechazo general del manual de instrucciones de Dios, la Biblia. Sigamos en Miqueas 2, versículo 1. Ay de los que traman iniquidad y planean el mal en sus camas. Al despuntar el alba lo llevan a cabo, porque está en el poder de sus manos.
Codician campos y los toman por la fuerza, también casas y se apoderan de ellas. Así oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Uno de los temas principales del libro de Miqueas era la desigualdad en la estructura social de la tierra. Ahora, esto no se debe confundir con un enfoque socialista o comunista. Esto no es lo que Dios quería. Él deseaba rectitud y obediencia entre quienes ostentaban el poder y poseían riqueza material, que no usaran esa influencia para torcer las normas en su propio beneficio, mientras los pobres se ahogaban en deudas. Pero con frecuencia vemos esto en nuestro alrededor, incluso hoy en día. Vea cuál es la respuesta de Dios a sus acciones en Miqueas 2, versículo 3. Por tanto, así ha dicho el Señor: He aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Sigamos en Miqueas 3, versículo 1. Dije: Oíd ahora, príncipes de Jacob, y jefes de la casa de Israel. No concierne a vosotros saber lo que es justo, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Y es un tiempo malo, cuando los líderes usan su influencia para redefinir el bien y el mal. Vemos eso hoy en día. Algunos líderes reconfiguran la moralidad para que sea justo lo contrario de lo que Dios dice. Consienten el ser desviado como algo de celebrar. Tratan a quienes defienden la inmoralidad como amables y amorosos, y a quienes defienden las normas de Dios lo pintan como severo y cruel. El paralelo con este tiempo es difícil de ignorar, en especial sabiendo que muchos vivimos en las naciones modernas de Israel. Pero él no se detiene ahí. También corrigió a los líderes religiosos. Vea Miqueas 3, versículo 5. Así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Se supone que los líderes religiosos deben enseñar a quienes sirven, que deben alimentarlos espiritualmente, deberían ayudarlos a entender los caminos de Dios. Pero Miqueas dice que en su época los propios líderes religiosos estaban engañados y guiaban al pueblo erróneamente. Vea Miqueas 3, versículo 6. Por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Miqueas decía que los líderes religiosos llevaban a su nación por la senda errada. ¿Y en nuestros días? ¿Enseñan las iglesias tradiciones de hombres en lugar de los mandamientos de Dios? ¿Acaso hay líderes religiosos que perpetúan mitos y mentiras en vez de las verdades de la Biblia? Todo lo que hay que hacer es ver por sí mismo lo que dice su propia Biblia. Así que Miqueas les lanzó una acusación mordaz, pero vea lo que dijo a continuación sobre sí mismo. Les dijo que les diría la verdad, directamente de parte de Dios y de su palabra. Vea Miqueas 3, 8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu del Señor, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Una voz que clama en el desierto. Eso era Miqueas, un siervo de Dios valiente y audaz. Así que, ¿qué quisiera Dios que hiciéramos hoy si queremos ser siervos suyos, haciendo su voluntad y su obra? Bueno, debemos hacer lo mismo. Tenemos que hablar con valentía, hablar con claridad, declarando sus pecados a los descendientes de Jacob, para que cambien y se arrepientan. Este no es un mensaje popular, pero es la verdad. ¿Quiere usted la verdad? Con amor, con mansedumbre, con compasión, sí, pero la verdad simple y pura. ¿Cómo podríamos, siendo siervos de Cristo, ofrecerle algo menos? Y es lo que nos esforzamos por hacer aquí en el mundo de mañana. ¿Por qué estamos analizando el libro de Miqueas hoy? Porque habla de algo que aún es futuro. Habla de la próxima calamidad en el día del Señor, pero también habla del colapso de las naciones israelitas en las que muchos vivimos hoy. Este mensaje es tan relevante como las noticias de hoy en día, pero no es el fin de la historia. Hay mucho más en este desconocido libro.
Vea, Miqueas continúa hablando directamente de lo que sucederá después del regreso de Cristo, tras la llamada batalla de Armagedón, y nos trae un mensaje de consuelo y esperanza. Vea lo que dice en Miqueas 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob. Este es un pasaje extraordinario porque habla detalladamente sobre el futuro del mundo. En particular, describe cómo Dios gobernará a todas las naciones del planeta durante el milenio. Mire, en la profecía bíblica los montes representan reinos o gobiernos. Así que esto nos dice que viene un tiempo, en los últimos días, cuando el reino de Dios se establecerá por encima de todos los demás gobiernos. Personas de toda la tierra subirán a Jerusalén para adorar al Rey. Miqueas capítulo 4, versículo 2. Que Él nos enseñe sus caminos y nosotros caminemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Hay quienes creen que el reino de Dios ya está hoy en la tierra, pero ¿es cierto? O este pasaje dice claramente que aún está en el futuro. Dice: de Sión saldrá la ley. ¿Se está difundiendo la ley de Dios desde Jerusalén hoy en día? ¿Acaso la mayoría de las iglesias del mundo enseñan la ley de Dios? Es verdad que muchas veces hablan de los 10 mandamientos, pero ¿cuántos buscan la manera de evadir los mandamientos, especialmente el 4º mandamiento sobre el 7º día sábado? ¿Qué hará Cristo cuando venga? Miqueas 4, versículo 3 dice: juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York hay una escultura de un hombre martillando una espada en un asadón. Pero ahora esa no es la realidad, ¿cierto? La paz no se ha extendido por toda la tierra. O sea, el reino que Cristo traerá aún no está aquí. Pero la paz vendrá cuando Cristo ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Otra vez piense en esto. Sigamos en Miqueas capítulo 4, versículo 3. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Cuando vea a toda nación dejar la guerra, y a toda nación dejar de prepararse para la guerra, será cuando Cristo esté gobernando esta tierra. Repito, a través del profeta Miqueas sabemos que este tiempo ya viene. Vea cómo será también ese escenario. Vea Miqueas 4, versículo 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. ¿Ya sucedió esto? ¿Disfrutan todas las personas del mundo de seguridad y prosperidad? ¿O hay muchos que viven con temor de que invadan su hogar y de que sus hijos sean forzados al servicio militar obligatorio y sus familias aterrorizadas? Muchos hoy en día sufren esa brutalidad y otros tratos inhumanos. Miqueas dijo por inspiración de Dios que habrá un tiempo en que esto se detendrá, y la gente será bendecida con paz y seguridad, y podrá sacar adelante sus familias y disfrutar del fruto de su trabajo. Miqueas capítulo 4, versículo 5. Aunque las naciones sigan a sus ídolos, nosotros seguiremos al Señor nuestro Dios por siempre y para siempre. Al entenderlo, se da cuenta de que habla del destino de los santos. Aquellos convertidos, los verdaderos cristianos, resucitarán para encontrarse con Cristo, y gobernarán con Él, ayudando y enseñando a la humanidad la senda de Dios. ¡Qué hermosa imagen de futuro! Dios dice que sanará, consolará y ayudará a los afligidos. Vea Miqueas 4, versículo 6. En aquel día, dice el Señor, juntaré a la que cojea, y recogeré a la descarriada, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Cuando mira el mundo que lo rodea hoy, nunca adivinaría que algún día, en un futuro no muy distante, habrá paz, armonía y cooperación global. Es por eso que la profecía bíblica es tan importante. No solo nos da una advertencia de la calamidad que se avecina, lo cual es vital, sino también nos da esperanza para el futuro. Pero ¿dónde nos deja eso a usted y a mí? ¿Qué pasa con nuestras vidas ahora?
¿Nos da algún consejo Dios a través del profeta Miqueas, ahora, al prepararnos para el futuro? Sí, así es. Retomemos en Miqueas 6, versículo 1. Oíd ahora lo que dice el Señor. Levántate, pleitea con los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd, montes, el pleito del Señor, y vosotros fuertes cimientos de la tierra, porque el Señor tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. El contexto aquí es que Dios tiene una queja contra su pueblo Israel. Estas son las personas que han heredado la Biblia, quienes tienen las escrituras inspiradas por Dios, quienes saben lo que Él dice y sin embargo se han desviado. ¿Podría esto referirse a nuestra gente de hoy, que en su gran mayoría le ha dado la espalda a Dios? Siguiendo en Miqueas 6, versículo 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Piense en términos de dónde estamos hoy en la profecía. Muchos vivimos en las actuales naciones israelitas de la tierra, y debido a eso disfrutamos de algunos de los lugares más ricos y productivos del planeta. Pero en general, gran parte de nuestra gente rechaza a Dios, incluso los que se autodenominan cristianos. Muchos no quieren que Dios les diga qué hacer, cómo vivir, o que los haga sentir culpables si su comportamiento es pecaminoso. ¿Y qué nos ha hecho Dios? Solo nos ha dado oportunidad de vivir en algunas de las naciones más hermosas y seguras de la tierra. Nos ha dado su palabra, que explica cómo vivir una vida bendecida y feliz. Nos ha enseñado cómo amar al prójimo y evitar las penas de las malas decisiones en la vida. Nos ha dado un Salvador. La cuestión no es qué nos ha hecho Dios, sino qué no ha hecho Dios por nosotros. El profeta hace algunas preguntas muy intrigantes. Vean Miqueas 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios alto? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Aquí pasa de lo ridículo a lo absurdo. No, Dios no quiere sacrificar a miles de carneros para complacerlo, y ciertamente no quiere que sacrifiquemos a nuestros propios hijos. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Alguna vez se ha hecho esta pregunta? Miqueas la responde por nosotros. Vea Miqueas 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. A veces pensamos que servir a Dios es mucho más complicado de lo que realmente es. Miqueas dice que la intención de Dios siempre fue muy simple: hacer justicia, amar la misericordia y ser humildes ante Dios. ¿Y qué hay de usted? ¿Hay algo que lo detenga de simplemente servir a Dios? ¿Ha entendido mal lo que Dios espera de usted? Él no exige alguna gran hazaña estilo Hércules. Él solo quiere la obediencia de un corazón puro. Él quiere que cambiemos por nuestro propio bien. Jesús nos dio el mismo concepto, con palabras algo distintas, en Mateo 23, versículo 23. Explicó que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Hablando de nuestro Salvador, también es importante señalar que el profeta Miqueas es quien profetizó dónde nacería el Mesías. Se encuentra en Miqueas 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El pequeño pueblo de Belén, quizás oyó hablar de él. Es el pueblo donde nació Cristo. Otro elemento sorprendente de este profeta del Antiguo Testamento. Él anunció a nuestro Salvador con un detalle tan extraordinario que los líderes religiosos de la época de Jesús sabían dónde nacería. ¡Qué increíble! Y también anunció que nuestro Salvador sería algún día gobernante de Israel. Es algo que aún está por venir, cuando Él gobierne sobre toda la tierra. Y habló de la gran misericordia de Dios para perdonar el pecado. Por el sacrificio de Cristo podemos ser perdonados de los pecados,
y perdonados al arrepentirnos cuando lo sentimos tan profundamente que queremos apartarnos del pecado, cambiar nuestra vida y nunca mirar atrás. Miqueas explicó que Dios es un Dios de perdón. Miqueas 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Serás fiel a Jacob, y a Abraham guardarás la misericordia, que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. Miqueas está lleno de sorpresas. No solo predice el día del Señor, el castigo de Israel, el reinado milenial de Cristo, sino que también nos habla de cómo podemos tener una relación con Dios y con Cristo hoy en día. Fue un hombre valiente que vivió en los años 700 a.C. Profetizó la caída de la casa del norte de Israel y del reino del sur de Judá. Pero también habló del fin de los tiempos, de la calamidad que vendrá sobre el mundo entero y del maravilloso reinado de Cristo que vendrá después. Y nos dio consejos sobre cómo tener una relación cercana y personal con Dios. Hay mucho que podemos aprender de este siervo tan entregado. Miqueas vivió en una época con muchos enemigos, en el que la maldad iba en aumento, un tiempo malo, como Dios lo llamó. Hoy también vivimos en un tiempo malo, pero no sin la esperanza y el aliento de este notable siervo de Dios. Su ejemplo puede inspirarnos a tener fe y fortaleza en nuestros días, al enfrentar los peligros de nuestra época. ¿Cuál fue la conclusión de Miqueas cuando vio el peligro y la maldad alrededor suyo? Vea Miqueas 7, versículo 7. Mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Se necesita fe para esperar en Dios cuando todo se ve oscuro, y para creer que el Dios mío me oirá. Pero como muestra el próximo video, Cristo reconoció los desafíos que enfrentarían sus seguidores en el tiempo del fin. Él sabía que en momentos creeríamos sabiendo que Dios está ahí. También sabía que necesitaríamos ayuda con nuestra incredulidad, y Él mismo nos fortalecería. Vea el próximo video para aprender cómo desarrollar la fe que necesita para sentir una conexión más cercana con Dios y para poder decir con convicción, tal como lo hizo Miqueas: al Señor miraré, el Dios mío me oirá.